Bueno, vamos a comenzar a tratar el tema de rentas variables. Les comparto PowerPoint y arrancamos. ¿Qué es esto de las rentas variables? Hasta ahora vimos que las cuotas, podemos interpretarlas como depósitos o extracciones de dinero que uno va haciendo, o cancelaciones de deuda, o composición o conformación del nuevo capital, ¿sí? Dependiendo de si estoy evaluando las rentas en un momento inicial, si la época de evaluación es el momento inicial o si es en el momento final, ¿sí? Cuando la época de evaluación coincide con el momento final, decíamos que es una imposición. Cuando coincide con el momento inicial, decíamos que es una renta inmediata y que es una amortización, por definición. Entonces, ahora vamos a ver que estas cuotas que vamos, o estos depósitos que vamos haciendo periodo a periodo, pueden ir variando. Hasta ahora dijimos, la cuota la suponíamos constante, ¿sí? Todas iguales. Ahora vamos a agregar la variación en la cuota. No hay una bibliografía hasta el momento de la que yo he visto que me satisfaga completamente, pero por eso he tomado de todos lados. Igual cualquier cosa, para ver de dónde estudiar este tema, se comunican conmigo y yo los oriento. Entonces, rentas variables, cuando las cuotas no son todas iguales. Pueden ser, ¿sí? Estas cuotas pueden ser crecientes, que es cuando, ahí fíjense, C1 menor que C2, menor que C3, y cada vez se van haciendo más grandes, y las podemos separar en progresión geométrica, es decir, cuando, ¿se acuerdan? Cuando cada término se compone por el anterior multiplicado por una razón. ¿Mm? Acá lo explico, eso lo dejo en fórmula, lo que acabo de decir, o en progresión aritmética, que en progresión aritmética sería cuando en vez de ir multiplicando el término anterior por una razón, lo que voy haciendo es aumentando o disminuyendo, porque acuérdense, bueno, en este caso son crecientes, ¿no? Por un valor fijo, voy aumentando las cuotas por un valor fijo en valores absolutos, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo. Es decir, le voy adicionando a cada cuota una constante. Y ahí les dejo cuál es esta constante, que la llaman D por diferencia o algo así, ¿sí? Depende de la bibliografía que encuentres, no importa, es una constante. Entonces cada término se compone como el anterior sumándole una constante. Y después pueden ser decrecientes, que se da de esta manera, y lo mismo en progresión geométrica o aritmética. Vamos a ver el valor futuro de una renta variable vencida. Siempre voy a trabajar con las vencidas porque recuerden que la adelantada, lo único que hago es una vez que obtengo la fórmula de la vencida, es multiplicar por 1 más i y logro llegar a la adelantada. Esto lo vimos y lo han visto, si vieron todos los videos anteriores lo van a comprender, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que hago es, tengo Cn cuotas, y la cuota Cn tiene el valor 1 porque claro, está al final, yo estoy calculando el valor futuro, es decir, el valor final, ¿sí? El valor final de la renta, y fíjense que por eso tiene valor 1 la capitalización, el factor de capitalización, quiero decir, de Cn es 1. El factor de capitalización de Cn menos 1 es 1 más i elevado a la 1. ¿Sí? Es decir, a este le tengo que multiplicar este para traer el valor, ¿verdad? Y así voy llevando todos los valores al futuro. Y fíjense que la cuota C1, si la multiplico por 1 más i elevado a la n menos 1, n menos 1 porque este periodo de acá no lo toma, no lo capitaliza, me da el valor futuro. Si yo hago la sumatoria de todo esto, lo que voy a encontrar, de alguna manera aquí abajo, es un S sub NI, que en realidad acá no deberíamos llamarlo S, no, ahora me estoy dando cuenta, porque en realidad estamos hablando de que la renta esta es variable, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero ahí les hago el llamadito que por ahí podemos encontrar, porque tomé de las filminas anteriores algunas cosas y por ahí me van quedando. Entonces, fíjense que ahí tengo el término C sub n, que no capitaliza ningún periodo, por eso lo coloco tal cual, que es la última cuota que está aquí adelante. ¿Sí? Después tengo la cuota anteúltima, ¿sí? Que está capitalizada por 1 más i, y la antepenúltima, que está capitalizada por 1 más i al cuadrado, y así sucesivamente llego a la cuota número 1, que está capitalizada por 1 más i elevado a la n menos 1. Fíjense que pongo C1, C2, C sub n, en términos generales, porque en este caso voy a tener todas cuotas diferentes. Ya las cuotas no son constantes, no puedo suponer una misma cuota. ¿Mm? ¿Y cómo calculamos el valor presente de una renta variable vencida? Bueno, lo mismo, el C1 actualizado, C2 actualizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como es, vencida también la amortización de esta renta, fíjense que está actualizada por n periodos, ¿sí? Porque estoy tomando el valor al final.
Todo esto ya lo saben, lo vimos y lo vieron en amortizaciones, en imposiciones, cuando empezamos con rentas, después avanzamos un poco más en los conceptos de renta y bueno, y llegamos a- a definirlas de manera más general y ver que estas pueden ser diferidas o anticipadas y que cuando coinciden los momentos de evaluación, las separamos en inmediatas, cuando coincide con el momento inicial y esas son las amortizaciones, y que cuando coincide el momento final con el momento de evaluación, es decir, en el momento N, en ese caso tenemos las imposiciones, pero podemos también poder evaluar las diferentes etapas. Bueno, todo eso ya lo vieron ustedes en los videos anteriores. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo varían las cuotas estas o los depósitos, ¿sí? Entonces, cuando decimos que varían en forma de progresión geométrica, tenemos el siguiente ejemplo. Se depositan cuotas mensualmente donde cada una es un 10% más grande que la anterior. Entonces tenemos 100, 110, 121, ¿sí? Porque es el 10% de 110, 121, etcétera, 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 se suben, que es igual a la anterior multiplicado por 1 más una tasa de crecimiento, ¿sí? Esto de acá sería mi razón, el 1 más g. ¿Estamos? Entonces, en progresión aritmética se depositan cuotas mensualmente donde cada una es 10 pesos más grande que la anterior. Fíjense que en una funciona como, una de ellas funciona como en forma de porcentaje y la otra funciona como suma de valor, en valor absoluto, ¿sí? La de esa es un valor absoluto. Entonces, en el próximo video les voy a desarrollar un poco más las rentas variables en progresión aritmética, así no se hace tan largo este video y más liviano para su